Daremos inicio al taller de simulación virtual acompañada de una discusión guiada sobre escenarios de hemorragia obstétrica, HemoSims HPP, a cargo del doctor Eduardo Daniel Ánica Malagón, médico especialista en anestesiología y medicina crítica, adscrito a la unidad de geriatría del Hospital General de México. Démosle un gran aplauso. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Es un verdadero placer para mí estar aquí después de algunas fallitas técnicas. Esto es algo muy padre. Lo que es HemoSims es como nosotros vamos a estar en un escenario virtual de una paciente que presenta. Vamos a ver cómo evolucionar y vamos a tratar de hacer nuestro algoritmo que normalmente hacemos. Si se muere, no se preocupen, es para hacer una retroalimentación. Vamos a ver en qué fallamos, qué podemos mejorar y si cada decisión la tomamos basado en el conocimiento y bajo un razonamiento de qué le conviene en ese momento a la paciente. La paciente va a ser una paciente virtual. Les voy a enseñar más o menos el escenario, cómo está todo el quirófano. Es como si fuera una sala real de quirófano. Y vamos a empezar con el juego. Ya llegaron a lograr un grado de realidad muy importante. La paciente se queja, la paciente si le hace un procedimiento que no está indicado, tiene una consecuencia y en esta versión ya se puede morir la paciente. Vamos, aquí te dicen, usted es el médico de guardia. En Europa y en algunos países todavía tienen la imagen de lo que es una matrona. La matrona no es como tal ginecólogo ni como médico, pero tiene un papel muy importante en el desarrollo de la resolución del evento obstétrico. Entonces, este juego dice, es usted el médico de guardia y está con la matrona ante una paciente que se está complicando. Nos llama la matrona y nos dice, le voy a poner un poquito más de sonido. Les llamo porque la señora F, de 28 años, acaba de dar a luz a su primer hijo con epidural. Dice que a los 15 minutos empezó a sentirse mal, estima la pérdida de 400 mililitros, el flujo es bastante alto y todavía no ha expulsado la placenta. Pero la obstetra acaba de llegar, le esperan en la sala 2. Tenemos que salvar a doña F para poderle tomar foto y ponerla en nuestra expo de que salvamos a la señora F. Entonces, vamos a ver cómo nos enfrentamos a la situación de la señora F. Aquí rápido les voy a dar el escenario cómo está. Es tan real que tiene una cara de ¿para qué vine? Hubiera metido pase, ¿por qué me tocó? Y luego tenemos la sala, el carro, el teléfono para llamar urgencias. Tenemos el monitor aquí, el monitor acá, la bomba de infusión de medicamentos. Tenemos la toma de oxígeno, la mascarilla, el carro, el ayudante para medir la hemoglobina y tenemos una sala de quirófano como tal o sala de expulsión. La señora que tiene la complicación y podemos hacer maniobras obstétricas, podemos hacer la administración de medicamentos y tenemos para medir la TA, para medir la bolsa de recolección de sangre y podemos hacer todas las secciones. Hagamos de cuenta que nos acaban de hablar y tenemos esta complicación, ¿no? Los algoritmos, yo no soy muy de Instagram. En Instagram me pueden encontrar como Anica Edu y ahí vienen los algoritmos de cómo recomiendan la atención. Los algoritmos no son recetas de cocina. Los algoritmos lo que iniciaron y por lo que se está utilizando es por la sistematización de la atención. Se vio que cuando se utilizan algoritmos se utiliza una sistematización y la sistematización es la que da las mejores respuestas, los mejores resultados y disminuye la mortalidad. No son recetas, son guías que nos ayudan a sistematizar. Entonces, ¿qué haríamos o qué sería lo primero que haríamos ante una situación de urgencia? Lamentablemente no los conozco, los voy a tener que señalar, una disculpa si lo señalo, pero para que empecemos esto y sea más nutrido, ¿vale? Les pido de antemano una disculpa por señalarlos, pero
¿Tú qué harías si te llaman para atender esta situación? ¿Qué sería lo primero que harías? Perfecto. Llegarías como a ver el escenario, a hacer un screening del escenario, ¿no? Verías en qué situación fisiopatológica te están dando a la paciente, verías con qué herramientas cuentas para darle la atención a la paciente que en ese momento mejora. Y en anestesia tenemos mucho en los algoritmos, yo soy anestesiólogo, de pedir ayuda. Lo primero que se tiene que hacer es, ya te habló a ti y para ella tú fuiste su ayuda. Pero se tiene que activar códigos de emergencia como el código Mater, código Rosa, código Salvar a la Mamá, el nombre que le quieran poner, pero se tiene que activar el código para que se activen todos los recursos y materiales y personales para darle la atención a esa paciente que la requiere. Y entonces, por eso hay un teléfono en el escenario, porque es tan importante pedir ayuda que en ese escenario no podía faltar el teléfono para pedirla. Y entonces pedimos ayuda. Vamos a pedir un acompañante. Solicitar la presencia en la sala, informar de la situación. Y le hacemos el refuerzo de la matrona. Ya que activamos el código y que pedimos el refuerzo de la matrona, ¿qué más continuaría? ¿Se acuerdan cuál sería la evaluación inicial de una paciente? Primero es el screening, ¿no? El screening cuenta, como lo decía la doctora, vamos a perder sangre. Si vamos a perder sangre o estamos perdiendo sangre, ¿qué debemos de tener? Debemos de tener 2 vías o vías, exacto, que nos aseguren que nosotros podemos administrar el líquido o el hemoderivado si tiene la indicación en el momento que nosotros necesitemos. Esa sería la primera. 2, la triada de la muerte incluye hipotermia. Entonces, mejorar la temperatura del paciente para evitar la hipotermia. 3, mejorar la oxigenación y el FiO2. Entonces, ¿les parece que vamos haciendo esas acciones? Perfecto. Entonces, vamos, ya tenemos los primeros signos vitales que nos hablan de una frecuencia cardíaca de 105, nos hablan de una saturación de 97, una TA de 99-70 y está respirando 21. Está taquicárdica, seguramente ya tiene una pérdida sanguínea y está empezando su cuerpo a tratar de compensar. Entonces vamos a ponerle el oxigenito. Recuerden, si son puntas es menos de 5 litros. Exacto. Si son mascarillas deben ser más de 6 litros. El juego no nos presta las puntas a la mascarilla, no diferencia, pero es importante señalar que con puntas no puedes tenerlo a más de 5 litros y con mascarilla no puedes tenerlo a menos de 6 litros. ¿Sí? Solo como acotación. Y exacto, 3 litros para mantener el FiO2, que es de 21, y cada litro, hay unos dicen autores que el primer litro te da 4 y los segundos y el tercero 3, y otros dicen que el primero te da 3 y luego 4. Es un punto y no vamos a pelear por eso. Mejoramos el oxígeno. Y vamos a pedirle que nos dé, acuérdense, hay comunicación, tenemos que tener comunicación de bancos de sangre, tenemos que tener radiología intervencionista en caso necesario y tenemos que mejorar la situación del paciente. Aquí, siempre que se enfrenten a una situación de hemorragia, a veces ya lo dan por hecho, pero en ocasiones no lo dan, tenemos que tener una bolsa recolectora. La bolsa recolectora es una bolsa especial, si no la tienen la especial con cualquier bolsa, para ir cuantificando qué pérdidas se van teniendo y qué maniobras se van a hacer basados en esa pérdida. Porque como dice la doctora, a veces se pierden las sábanas y se pierden otro y no cuantificamos y subestimamos el sangrado y esa es la principal causa de falla, que no estimamos adecuadamente el sangrado.
Este nos dice, no ha salido la placenta. Entonces, el diagnóstico que ahorita tú tendrías, ¿cuál sería? Ahorita, dependiendo del tiempo, porque sabemos que tenemos media hora para que salga, pero si tenemos la premisa de que ya va más de media hora, entonces sería una retención de placenta. Hasta el momento el diagnóstico sería retención de placenta. Valorar si ya tenemos que entrar por la placenta, tenemos que valorar si es la maniobra que continúa o qué tenemos que hacer. Entonces, expulsión de placenta, exploración uterina, ver el tono uterino, un examen cérvico-vaginal, un masaje uterino o expresión de placenta. Y te dice, claro, antes de hacer esto, tenemos que ponerle una sonda urinaria, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué nos va a servir la sonda urinaria? ¿Para qué crees que nos sirva la sonda urinaria? Claro, y como ya lo dijeron, ¿cuál es la ventana de la hipoperfusión tisular? El riñón. El riñón es el primer órgano que sufre ante una hipoperfusión tisular. Entonces, vamos a ayudarla, vamos a poder hacer la maniobra y vamos a tener nuestra ventana para la hipoperfusión. De acuerdo, yo me encargo. Entonces, le pedimos que ponga la sonda. La pedimos a permanencia porque así nos va a ayudar para hacer la maniobra, para expulsar la placenta y nos va a servir de ventana a la hipoperfusión tisular. Ven, es bastante real las acciones que están haciendo. Y le está colocando. Ahora realizaré la maniobra de Crete. Ya que hizo la colocación de la sonda, ahora va a hacer la maniobra para la placenta. ¡Ah! ¡Me duele! ¿Por qué le duele? Veo que sangra y hay coágulos. Porque antes de hacer, si no hay datos de hipoperfusión, si no hay datos que contraindiquen, podríamos darle una analgesia, ya sea IV o por la vía peridural. Claro, si contraindica por inestabilidad hemodinámica, utilizaríamos mejor la vía intravenosa a la peridural porque es más fácil de controlar y es más fácil de dosificar que la peridural. La peridural, si la podemos, puede ser hipotensión, agravar el estado de hipoperfusión y agravar el estado y la condición de la paciente. Y aquí te dice, vamos a hacer de cuenta que ya tiene la media hora, que no salió, y entonces vamos a entrar por la placenta, ¿no? Entra por la placenta, lo checa y saca la placenta y lo más importante va y verifica la condición de la placenta. Cuenta los cotiledones para ver que esté íntegra y que no haya retención de algún tejido placentario o de algún otro tejido importante. Y entonces, ¿qué pasa después de que hacemos la extracción de la placenta? Hay que estar pendiente del monitor, casi siempre a este momento se hipotensa y se taquicardiza más, porque presenta una pérdida mayor de sangre. ¿Cuál es la respuesta que debemos tener ante primer? Es ver y corroborar el manejo del volumen intravascular. Si bien en el 2012 se satanizó al cloruro de sodio, al 0.9, por la acidosis hiperclorémica que causaba y que eso incrementaba la mortalidad de manera importante, las guías para prevenir la lesión renal aguda dicen que sí se puede utilizar, pero se tiene que tener una mayor vigilancia del estado ácido-base y de los niveles de cloro. ¿Sí se puede usar como primer líquido reanimador? Sí. Pero si decides utilizar cloruro de sodio, tienes que tener una vigilancia estrecha del estado ácido-base y de los niveles de cloro. La guía de práctica clínica dice que se puede utilizar o recomienda Harman como primera medida para mejorar el volumen intravascular. ¿Vale? Después de que hicimos eso y de que corroboramos, ¿qué se tiene que hacer? La guía de práctica clínica dice tienes que verificar y hacer un examen vaginal para ver que no haya alguna lesión importante a ese nivel. Entonces le pedimos a nuestro médico de guardia que lo realice. Vamos a ir descartando
las 4T. ¿Recuerdan las 4T? ¿Te acuerdas de las? ¿Quién recuerda la otra? Es tono, trauma, tejido y trombina. Perfecto, entonces vamos a ir descartando. Ya te dice aquí el examen, si solo hay un mínimo de desgarro. ¿Qué continuaría después de las maniobras que hemos hecho? Hasta ahorita ya sacamos la placenta, hasta ahorita está presentando sangrado. ¿Qué debemos de descartar después de ver que solo tiene un pequeño desgarro y ya sacamos la placenta? Tono. Entonces, ¿qué le pedimos? Que verifique el tono. Ya lo arropamos. Para la paciente, por favor. Muy bien, yo me encargo. Voy a comprobar si hay algún compañero disponible. Ya llegó la ayuda que pedimos y a él le vamos a pedir que verifique el tono. Vamos a pedirle que cheque las pérdidas. ¿Puede comprobar las pérdidas en la bolsa colectora? Sí, ahora mismo. Tiene 1600. Entonces ya estamos ante una pérdida importante. Aquí hay una pregunta que siempre nos hacemos en todo momento. ¿En qué momento ¿Puede una iniciar un masaje hemorragia pélvico, es importante? Sí, ahora mismo. Es como una pregunta que parecería retórica, ¿no? ¿En qué momento tu hemorragia es importante? Todas las guías y toda la bibliografía y la educación que nos han dado se han basado en números. Si yo te digo que tuve un caso de hemorragia importante y luego te digo una cantidad de 500 mililitros, no me vas a creer que mi hemorragia fue importante. Porque con 500 mililitros nos han enseñado que no pintaría para ser importante. Pero si yo te dije que tuve una hemorragia importante y sangró 3000, entonces tu preconcepto de importante me da la razón porque ya es una cantidad importante. 3000. ¿Se han preguntado en qué momento la hemorragia es importante? ¿En qué momento consideras o para ti la hemorragia es importante? Perdón por señalarte. Aquí derechito. El que quiera. Claro, la hemorragia es importante cuando tiene hipoperfusión tisular. Si la pérdida de sangre está creando una repercusión en el nivel fisiológico con hipoperfusión tisular, en ese momento la hemorragia ya es importante. No nos basamos en la cantidad. La idea y la visión de las nuevas guías de práctica clínica es no te fijes en el número, fíjate en el impacto que esa pérdida está teniendo en el organismo de la paciente. Individualiza. Las cantidades surgieron por la estadística. La campana de Gauss nos hacía pensar que en nivel de 1000 o de 1500, el 95% de la población iba a presentar datos importantes de hipoperfusión y por eso los números fueron adoptados. Pero tienen que hacerse estudios de cada población para saber cuál es ese número en cada población y nuestra bibliografía, la mayoría no es mexicana, sino europea o estadounidense, lo que confunde y altera la visión de esos números, ¿vale? Entonces ya le está haciendo masaje para ver el tono. Ahorita ya sacó la placenta. ¿Qué tenemos que hacer médicamente después de que expulsa la placenta? ¿Alguien es anestesiólogo? Ponemos oxitocina, porque la única indicación o la de que no usar oxitocina es la visualización según la guía de práctica clínica de alguna patología como hipertensión o gemelar o alguna complicación. Pero al parecer no hay de eso y podemos poner oxitocina. ¿Cuánto le ponemos?
¿Cuánto le pondría de oxitocina? ¿Perdón? 20 unidades. ¿Por qué vía? ¿En bolo o en infusión continua? En infusión continua. 20 unidades. Para favorecer, ¿no?, la contracción. Ahorita ya no estamos en un caso de retención. Ahorita ya tenemos el diagnóstico, sería sangrado o hemorragia obstétrica secundario a hipotonía uterina, ¿no? Ahorita ya estamos en un caso de hipotonía uterina en el cual ya estamos haciendo maniobras, ya vimos que no fue la lesión, ya descartamos la lesión y ahora vamos a tomarle pruebas para descartar que no sea trombina. Y vamos a pedirle laboratorios. Ya lo oxigenamos, ya le pusimos medicamentos, no le vamos a poner por el momento epidurales y le vamos a pedir toma de laboratorios. ¿Qué le pediríamos? Voy a aprovechar para colocar una segunda. Si tuviéramos todo en el hospital ideal, ¿qué le pedirían a su paciente? ¿Le pediríamos una gasometría? Sí. En la gasometría, ¿qué buscarías? Claro, acidosis, que te hablaría de hipoperfusión. Lactato, ¿no? Que también habla de, ¿qué es el lactato? El lactato es el producto final del metabolismo del piruvato y se activa ante estados anaeróbicos. Entonces quiere decir que está sufriendo porque no tiene oxígeno. Entonces vemos que está acidótico, vamos a ver el lactato y vamos a ver si ese sangrado que está teniendo le va a repercutir o le está repercutiendo al organismo. Gasometría, sí. Pediríamos también... también, es muy importante, aunque la hemoglobina tiene baja sensibilidad y especificidad por el gasómetro, también nos serviría como una guía la hemoglobina, los electrolitos. Y aparte de la gasometría, ¿qué otro estudio le pediríamos? Tiempos de coagulación, le pediríamos una BH, una biometría para ver las plaquetas, al menos en cantidad, porque nos hablan de es cuantitativa, no cualitativa. Podemos pedir si tenemos pruebas viscoelásticas. Entonces vamos a empezar para pedirle TP, fibrinógeno, obviamente. Las guías europeas nos dicen que la paciente debe tener una medición previa a la resolución del evento obstétrico de fibrinógeno. La guía de práctica clínica mexicana del 2021 también lo señala y la guía de práctica clínica de México dice que a partir de 1500, aún sin pruebas, puedes administrar el fibrinógeno porque el fibrinógeno es el factor número 1, el más sensible y el primero que cae ante procesos hemorrágicos importantes. Al ser el primero que cae, es el primero en la atención de la hemorragia y también la guía de práctica clínica dice el plasma debe ser el último eslabón en el tratamiento de la hemorragia obstétrica y no debe de ponerse antes del fibrinógeno si este tiene indicación. ¿Vale? Entonces, al ser el primero lo tenemos que monitorizar. Monitorizamos fibrinógeno, le pedimos el conteo y las pruebas viscoelásticas. Podemos pedirle otras cosas, pero podemos iniciar con esto. Ya está. He enviado las muestras al laboratorio. Los primeros resultados llegarán dentro de unos minutos. Lo primero que podemos hacer es, siempre hay que guiarse en los parámetros como hemoglobina y hematocrito, pero si yo les preguntara qué es inestabilidad hemodinámica, ¿qué concepto me dirían que es inestabilidad hemodinámica? Quien quiera, pues somos poquitos, nadie se va a enterar, no se preocupen. Les tocó clase particular.
Es muy padre porque cuando te lo preguntan dices, ¿qué he considerado toda mi vida que es la inestabilidad hemodinámica? Y cuando lees el concepto real de lo que es inestabilidad hemodinámica, creo que he dicho inestabilidad hemodinámica a cosas que no eran inestabilidad hemodinámica. La inestabilidad hemodinámica es que no mantiene la tensión arterial media mayor de 65 a pesar de un volumen intravascular adecuado y una dosis de norepinefrina mayor a 0.3. Eso es inestabilidad hemodinámica. Cuando y lo importante de ese concepto es que pensamos en el volumen intravascular. Siempre nos dice, puede tener una hemoglobina de tanto, un hematocrito de tanto, y a mí me pasa cuando estoy en quirófano. Me dice el ginecólogo, no te preocupes, tenía 15, salió con 13 hemoglobina, pero le haces un rastreo ultrasonográfico para ver el volumen intravascular y está depletada. ¿Qué quiere decir? Está hemoconcentrada, y ese nivel de hemoglobina es falso, porque cuando le mejoras el volumen intravascular, sale la verdadera cifra de hemoglobina y entonces parecería que fue una hemodilución, pero no, estaba depletada y la hemoglobina no era adecuadamente medida, ¿sale? Entonces, esa es inestabilidad hemodinámica. Le vamos a poner como primer paso cloruro de sodio. Yo también odio que le llamen fisiológica, lo odio. Y le vamos a administrar. Si está hipotensa o se está hipotensando, podemos utilizar efedrina. ¿Quién ha usado efedrina para hipotensión, por bloqueo, por hipotensión, por alguna maniobra? Ya se fue anestesiólogos. No, ¿cuánto le pondrías? 5, perfecto. Aquí nada más me deja múltiplos de 3, le ponemos 6. Entonces ahorita tenemos que ya trajimos la placenta. Ya medimos, ya la calentamos, incrementamos el FiO2, ya mejoramos la presión, ya le pusimos 2 vías, incrementamos el FiO2. Ya las maniobras iniciales ya las tenemos. Nuestro diagnóstico hasta ahorita es una hemorragia obstétrica secundaria a atonía uterina. Ese es nuestro diagnóstico hasta ahorita. Ya le pusimos la oxitocina, ya vamos a corroborar el tono, le vamos a pedir que vea si todavía sigue mal el tono. Ya corroboramos, vamos a pedirle cuánto es. ¿Pérdidas en la bolsa colector? Sí, ahora mismo. Y ya tenemos 1800. A pesar de esa pérdida, la frecuencia cardíaca esté bien, ya le estamos pasando la carga de volumen intravascular y ya le estamos pasando las otras medidas. Me ocupo Le de vamos eso ahora mismo. a medir la hemoglobina. Tiene 8.9. Vamos a ver sus laboratorios, si ya salieron. No, nomás tiene la de hemoglobina. Maniobras obstétricas. Y entonces, ¿qué continuaría? Sigue la atonía uterina. ¿Qué otro medicamento podríamos administrar para la atonía uterina? Carbetocina. Ok. ¿Quién votaría porque le pusiéramos carbetocina y quién no? Ya utilizamos oxitocina. ¿Qué precauciones dice la guía de práctica clínica que debemos de tener si deseamos cambiar de uterotónico? Los receptores, debemos de lavar la vía, debemos de continuar con el mismo uterotónico, no debemos de cambiar y eso puede complicar. Entonces, o le ponemos más oxitocina o valoramos la administración de otro tipo de medicamentos, ¿no? ¿Qué le pondríamos? Calcio, le podemos poner calcio, gluconato de calcio. ¿Cuánto le pondríamos? Está taquicárdica, está con la tensión arterial promedio, todavía en el filo, le podemos poner otra carga. ¿En qué momento decidiríamos empezar a poner hemoderivados? ¿En qué momento tú como médico, quién es ginecólogo?
¿Nadie? Que no les dé pena, estamos entre cuates, ¿no? Anestesiólogo ya vimos que hay uno. Entonces, ¿en qué momento tú decides pedir un hemoderivado y qué hemoderivado pedirías? ¿Tú qué característica verías para decidir si ya pides hemoderivado? Adelante, adelante. Exacto, no responde y el volumen intravascular no está. Pero, claro, ¿cuál era el error que más cometíamos antes? Uno, guiarnos en un número. Y dos, utilizar los paquetes o los paquetes globulares o los plasmas como expansores de volumen. Esa nunca debe ser una indicación para poner un paquete globular o un plasma. No son expansores de volumen. Para decidir si vamos a poner paquete globular, debe de haber datos de hipoperfusión tisular, porque el cloruro de sodio no transporta oxígeno. Eso es claro. Entonces, si hay hipoperfusión tisular, ya debemos avanzar al paquete globular. Y si hay una deficiencia de los factores de coagulación importante que no sea el 1, entonces sí le podemos poner plasma. Pero el plasma debe ser el último eslabón en el tratamiento y lo dice la Guía de Práctica Clínica 2021. $20,000, sangre o no sangre, $50,000 si presenta sangrado, $100,000 si la vas a invadir. Esos son los niveles que debemos de mantener. Pero digamos que tiene $80,000 y entonces no decidimos plaquetas. ¿Qué factor es el que se ha visto que se relaciona directamente a la fuerza de un coágulo? La función del sistema de coagulación no es formar coágulos. No. El fibrinógeno. La función del sistema de coagulación es formar coágulos firmes y estables. Y eso solo lo logra si los niveles de fibrinógeno son correctos y adecuados para formar. En el contexto de la plaquetopenia, ¿cómo se comportan las plaquetas? Digamos que en un contexto normal, cada plaqueta se une a gracias al receptor de glucoproteína 2B3A, se une a otra plaqueta por medio de un fibrinógeno. ¿Ha visto o se hizo un modelo porcino en el que llevaron a los puerquitos a plaquetopenia y le pasaron plaquetas y les pasaron fibrinógeno? ¿En qué puerquitos pensaron ellos que les iba a ir mejor? En el de plaquetas. Pero su hallazgo fue en el que les fue mejor al de fibrinógeno. Disminuyó el nivel de sangrado, disminuyó la mortalidad y menos días del puerquito grave. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la fuerza del coágulo es directamente proporcional a la cantidad del fibrinógeno e indirectamente proporcional a la cantidad de plaquetas. Y dan la recomendación que en un contexto de plaquetas y en general se debe de tener la vigilancia estrecha de los niveles de fibrinógeno para favorecer la verdadera función del sistema de coagulación, que es formar un coágulo firme y estable. ¿Qué consecuencias nos trae el que no se forme un coágulo firme y estable? Uno, el que continúa sangrando. Y dos, la formación de coágulos no firmes y no estables activan la hiperfibrinólisis. Porque el cuerpo empieza a deshacer. La fibrinólisis es el proceso normal y fisiológico de control del tamaño del coágulo. ¿Por qué si tú le administras fibrinógeno a tu paciente, aún teniendo 2, por qué no se trombosa? Porque tiene la fibrinólisis. Que la fibrinólisis es el control de calidad y dice, hasta aquí está mi coágulo bien, y en ese momento lo deshace en los productos de degradación y lo controla a un tamaño. ¿Por qué tienen el riesgo de trombosis o de evento tromboembólico los que les ponen tranexámico desde el inicio? Porque bloquean ese control de calidad. Y entonces dejan que el trombo crezca sin un control de calidad y sin un freno para ese crecimiento.
Entonces, ¿qué pasa con el torrente sanguíneo? Va el flujo sanguíneo, lo fragmenta y ese es el evento tromboembólico. Entonces, eso es lo importante de mantener los procesos fisiológicos. Si tú le incrementas el fibrinógeno, gracias al proceso de fibrinólisis, tiene el control y el riesgo trombótico solo es teórico. ¿Sí? Si tú bloqueas ese control, entonces incrementas el riesgo. Por eso el fibrinógeno no trombosa. El fibrinógeno lo controla la cantidad y la acción, la fibrinólisis. Si tú bloqueas la fibrinólisis, entonces sí estás en graves problemas porque ya no tienes el proceso fisiológico que lo controla. ¿Vale? Vamos a seguir con la doña, si no, no le vamos a poder tomar la foto de que la salvamos. Y tiene 130, la TEA. En este momento decidimos ya, le podemos poner, si tiene datos de hipoperfusión, podemos ver cuánto orina, y si tuviera oligoanuria, podríamos mejorar con la administración de paquete globular. Lo importante de este juego es que tú tengas, o lo importante de la vida, es que tú tengas un algoritmo propio de manejo. ¿Qué es lo mejor que te puede pasar ante una situación? Que tú sepas que continúa, que tú te adelantes a la situación fisiopatológica de la paciente, que tú sepas qué paso dar. ¿En qué situaciones tú te pones nervioso? Cuando no sabes qué va a suceder. Y si tú tienes una sistematización de tu administración terapéutica, sea la que sea basada en bibliografía, el pronóstico y el resultado de la paciente será mucho mejor. Este tipo de juegos nos ayudan a sistematizar nuestros protocolos personales o a implementar el protocolo institucional que tenemos y familiarizarnos con ese protocolo hasta que lo hagamos de manera sin saber o de manera que siempre lo repetimos. ¿Vale? Esa es la intención de este, yo le digo juego, porque a mí me gusta mucho cuando tengo un tiempito meterme y salvar a la señora y luego ponerle, y luego le pongo varias cosas y luego le cambio para ver cómo actúa y cómo responde, luego le manejo cierta terapéutica para ver el juego cómo responde, y la verdad es muy padre porque sí te nutre y sí te hace como ese feedback para mejorar tu atención en el caso de la paciente. Ahorita, por ejemplo, la taquicardia, toda está taquicárdica, está hipotensa. ¿Y por qué no desatura? Porque tú dijeras, pues está taquicárdica, 128 ya está taquicárdica. La TA la tenemos baja, 88-48. Debe de empezar con hipoperfusión. ¿Por qué no desatura? ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de un monitor en una situación de no crisis? ¿Se han preguntado cuál es la sensibilidad y especificidad del monitor? Del 80%. Quiere decir que hay un 20% que me puede estar mintiendo. Y que ante un estado de choque, ¿cuál es la sensibilidad y especificidad de ese monitor? Del 60%. Porque el monitor no tiene el mecanismo para compensar y para sacar los cálculos en ese momento. Entonces, vamos a darle la atención, vamos a ver las otras mecánicas que tiene el juego. Y lo importante es que poco a poco, esperemos en un momento se pueda esto pues, individualizar y cada quien en su casa lo juegue y experimente la atención para que cuando se enfrente a la vida real, pues ya tenga experiencia y tenga un protocolo personal y tenga una sistematización de su administración terapéutica. Lo padre de esto es que es muy real, puedes pedir paquetes globulares, puedes pedir plasma, la puedes encharcar e incluso la puedes matar. Entonces, es padre en el sentido figurativo, no crean que nos gusta matar señoras en videojuegos, no, sino que te hace ver que tus acciones tienen consecuencias. Si no se muriera como en la versión anterior, pues todo el mundo le ponía lo que quería y nunca se moría. El que muera te dice tu acción tiene una repercusión y eso puede tener una pérdida en una vida, ¿vale?
Por fines de tiempo y dinámica, nos quedaríamos hasta aquí con la señora F. Espero en un momento ustedes puedan practicar con ella directamente y ver la dinámica porque estaba muy padre, ¿vale? Agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final de esta sesión o de este juego entre amigos y compañeros y agradezco mucho su atención. Muchas gracias.